conferencia presentamos un proyecto de innovación que fue aceptado y financiado por la Universidad Complutense, que precisamente buscaba ver cómo esas tecnologías aparentemente disruptivas, ¿no?, pues afectan al aprendizaje. Estamos intentando reflexionar sobre ello, realizar un diagnóstico sobre la situación, ver en qué medida nos pueden ayudar en el aprendizaje, ver cuáles son los riesgos, cuáles son las posibilidades futuras, etcétera, y todo ello centrándolo como es natural en los estudiantes, que son el objeto fundamental del aprendizaje. También nos interesa mucho conocer qué prácticas existen, tanto en el ámbito de la academia como fuera, y qué consejos o avisos para otros profesores o para navegantes podemos extraer de toda nuestra experiencia y muy particularmente de esta sesión. Para ayudarnos en esto, pues tenemos hoy la suerte de contar con el profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio, Óscar Barroso Huertas. Es un profesor doctor formado en las universidades de Stanford y British Columbia, profesor y consultor en el ámbito de la estrategia del marketing, miembro de la Asociación Americana de Marketing, un conferenciante muy solicitado sobre temas de marketing inteligente. Ha trabajado en la Universidad de San Diego, en México, y también en Estados Unidos, y recientemente se ha trasladado a España, ¿no?, para trabajar en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde ahora es jefe de estudios del grado en ADE y Marketing. Y además está coordinando académicamente en la Escuela de Deporte Rafa Nadal, entre otras cosas. Ha llegado y se ha puesto rápidamente a tope. Además, para nosotros también es muy importante, nos viene recomendado por un profesor que nosotros conocemos, que se llama Eduardo Iglesias, con quien previamente hemos contado para algunas actividades en esta línea de la inteligencia artificial, que desgraciadamente no nos puede acompañar hoy por motivos de salud, pero que nos ha dicho que realmente Óscar Barroso es un experto, y queriendo decir como que él se considera que no lo hará tanto, cuando todos conocemos el gran nivel que tiene el profesor Eduardo Iglesias, lo que dice mucho, por lo tanto, también del grandísimo nivel que debe tener Óscar Barroso. Así que muchas gracias por aceptar este encargo de animar, dinamizar esta reunión sobre inteligencia artificial y aprendizaje. El marketing, de lo que es fundamentalmente especialista, pues de alguna manera también se asemeja bastante al aprendizaje, ¿no? Nosotros de alguna manera lo que intentamos es poner sobre la mesa un menú de competencias, ¿no?, que los estudiantes al final compran si son capaces de incorporarlas a su bagaje, a su propio talento, y en esa línea pues yo creo que nos puede facilitar mucho nuestra labor. Lo que es la organización de la sesión va a ser, en primer lugar, la exposición de Óscar, que le hemos solicitado a él, y después tendremos un espacio de tiempo amplio donde todos los que participamos en esta sesión podemos preguntarle, comentar cosas, compartir experiencias, preocupaciones, etc. Por eso es por lo que este aula es tan pequeña. Hemos intentado primar, digamos, la cualidad sobre la cantidad. Teníamos la posibilidad de haber llevado a todos los estudiantes a otras aulas mucho más amplio, pero entonces ya no habíamos podido hacer esto que yo creo que es lo más interesante, ¿no? También lo comenté con el profesor Puro, que es que podamos compartir en primera persona y directamente con el ponente, facilitador, con Óscar, estos asuntos, y que todos finalmente podamos vernos reflejados en el desarrollo de la sesión. Así que sin más, cuando quieras, Óscar, puedes empezar. Pues muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto de estar otra vez en la Universidad Complutense, que fue en parte mi alma mater, y pues me dio mucho gusto también volver después de tantos años. O sea, 20 años no he regresado por este campus y de repente fue como wow, ¿no? Aparte, bueno, el impacto de volver a España y reencontrarme como está, ¿no? Tan bien. Bueno, para nosotros, para los que venimos de fuera, la verdad, los que llegamos después de tanto tiempo de fuera, pues sí, es muy impactante. Yo nací aquí en Madrid y estudié aquí en Madrid y todo, y la verdad es que salir y volver, dices, wow, ¿cómo está España? En España muchos los españoles, y más lo notaréis aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, ha habido o hay una sensación de queja o de reclamo de cómo estamos, pero la verdad, estamos en otro nivel, o sea, nada que ver con lo que hay por ahí fuera, ¿no?
Incluso os digo, incluso en Estados Unidos, en San Diego, en California, que es donde he estado residiendo estos últimos 15 años, la verdad es que las cosas no están tan bien como aquí, o sea, que eso es digo todo. Bueno, yendo a la temática, ¿esto cómo lo puedo poner? Que se vea toda la pantalla. Soy maquero. Si no, por lo menos hacer si ya votos derechos, igual te parece algún de presentación. La verdad fue muy interesante el tema de que me invitaran a hablar de esto. Llevamos desde hace 11 años investigando desde Stanford esta parte de la inteligencia artificial, su vinculación con las herramientas de realidad virtual y realidad mixta, que es algo que empieza a sonar mucho ahora, pero pues desde hace muchísimo tiempo con nosotros, ¿no? Igual que cuando se sorprende la gente hablando del metaverso, y el metaverso surge como concepto en el 69, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos que ahora mismo se están desarrollando de una manera mucho más rápida, pero cuando... ¡Ay, qué bueno! Gracias. Cuando vemos su mezcla y su intervención con otras áreas y disciplinas, nos encontramos con que la educación es una de las grandes áreas donde va a incidir todo este tema de la transformación digital, ¿no? En ese sentido, tenemos que ser conscientes, primero, antes de empezar con algo tan elevado como la inteligencia artificial conversacional, tenemos que entender las bases. Cuando hablamos de transformación digital, que parece que todo el mundo se le llena la boca con ese concepto, en realidad, en España y en muchos países todavía estamos en una fase de digitación, no digitalización, digitación, que es una fase previa a la digitalización. ¿Por qué hablamos de digitación? Porque lo que hacemos es digitar en la computadora, en el ordenador, aquello que queremos hacer, pero no es todavía digitalización. La digitalización interviene en un proceso de inteligencia artificial, generación de procesos de toma de decisiones basadas en datos, en tema de Big Data, Business Intelligence. Ahí es donde se entra en la parte de digitalización. Y luego tendríamos una tercera fase que sería la transformación digital, donde ya la máquina es la que toma las decisiones de manera independiente, basadas en varios aspectos, que es a lo que le llamamos interfaces cerebro-computadora, ¿no? Cerebro-ordenador. Todo esto de lo que estoy hablando está en proceso. Está ahí, no es que esté inventando para el futuro o que se vea para el futuro, no, está ahí. Lo que pasa es que tenemos que ir adaptándonos a esas fases de transformación digital, ¿vale? Dicho esto, ahí sí ya puedo empezar con la parte de inteligencia artificial conversacional. Bueno, antes ya don Jorge me ha hecho el favor de presentarme más o menos, solo quisiera enfatizar el proyecto pues tengo que hacerlo en todas las conferencias que hago. Soy investigador principal en un proyecto para Meta Platforms, que es Meta, que es la plataforma de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. Desde el año 2022, desde mayo, estamos generando un proceso de intervención de herramientas de marketing para explotación precisamente de la parte de la Web3 y todo lo que nos está implicando, ¿no? Entonces, pues eso más todavía nos hizo implicarnos en este proyecto, ¿no? Por cierto, presentar a Miguel Moya, que es parte de mi equipo de investigación, de desarrollo, etcétera, y pues gracias a Dios me ha podido acompañar a este proceso, ¿no? Bueno, también eso, daros las gracias por permitirnos grabar, porque muchas veces en las mismas intervenciones que hago salen ideas para luego el proyecto de trabajo, ¿no? Entonces está interesante. Bueno, más allá de eso, pues soy marido, como dice arriba, y padre de 3 hijos. Bueno, dos de mis hijos en Irlanda y una en Estados Unidos, ¿no? Mucha vida, aunque parezca que no, pero mucha vida. Y pues llevo publicados 13 libros, actualmente el último basado en temas precisamente de Emprendeverse, que es emprendimiento en el metaverso y en la Web3, ¿no? Bueno, pues en ese contexto es donde ahora sí empezamos. Y lo primero que quisiera saludar es a los que son profesores aquí. ¿Me podéis levantar la mano, por favor? ¿Profesores? Perfecto. Para ver las víctimas de todo esto. No es cierto. Es el gran potencial que tenemos, ¿no? Vamos a ver un poquito ese contexto. ¿Dónde nos coloca a los profesores? Pues yo entre ellos, ¿no?
Y mi pregunta sería, yo sé que tengo un tiempo limitado, 30 minutos, pero voy a intentar ir rápido. Una pregunta rápida, aunque solo sea 1 o 2 personas las que me contesten. ¿Qué haríais si como profesores no tuvierais que hacer nada? ¿Alguien me puede contestar? Yo no haría nada. Nada. Es imposible no hacer nada. No hacer nada. Esa es una buena respuesta, fíjate. ¿Por qué es imposible no hacer nada? Porque el mundo está cambiando tan deprisa y pasan tantas cosas al cabo del día que no te da tiempo ni tan siquiera absorber lo que está pasando. Ajá, muy bien. ¿Y qué pasa si hay una inteligencia artificial que sustituye ese tiempo de trabajo para que tengas tiempo útil y de desarrollo útil? Te permite ahorrar mucho tiempo. Así es. Esa es la visión. Esa es la visión. La inteligencia artificial no viene como enemigo, ¿vale? Y ahora le pregunto a los alumnos, que supongo que son el resto, ¿qué haríais si no tuvierais que hacer nada? ¿Alguno de vosotros que me conteste? Yo supongo que puedes emplear tiempo para dedicarlo a otras cosas que tengan más relevancia, pero que te interesen más, ¿no? Ajá, o sea, si optimizas tu tiempo para que lo irrelevante de los estudios o del aprendizaje, esa parte burocrática, digamos, no lo tengas que hacer tú, que no tengas que hacer, por ejemplo, un resumen de una determinada conferencia como esta, y hay una inteligencia artificial que te lo resuma, pues imagínate la cantidad de tiempo que te queda para otras cosas, como por ejemplo pensar. Entonces, fijaos, hay un cambio de paradigma. Todo el mundo dice, no, es que la inteligencia artificial no te va a dejar pensar, hay un cerebro plano, todo el mundo va a pensar en el mismo sentido. No, la inteligencia artificial rentabiliza tu tiempo, si hablamos desde el punto de vista de marketing, para hacerlo, tener una consideración de tener más tiempo para otras cosas como pensar, investigar y demás. Desde esa perspectiva, si miramos esta imagen, ¿pensáis que cambiará en el futuro? ¿O qué pensáis que cambiará? ¿Tienes ganas de hablar? Dilo. No. A ver, ¿qué pensáis que cambiará esta imagen de aquí a 5 años? No me voy a ir más lejos. Yo creo que no cambiará gran cosa lo que es la imagen en sí. Ahora, el contenido que está en juego, no dentro de ese aula, sí va a cambiar. Yo creo que cada vez se dará menos importancia a la parte de conocimientos técnicos y más a la situación a la creación de situaciones de realidad que signifiquen una revolución del aprendizaje por parte de los estudiantes. Así es. Fijaos que ha habido experiencias tanto de Stanford como en la Universidad de San Diego y en UCSD, la Universidad de California en San Diego. Hemos realizado experiencias de aprendizaje desde un punto de vista de neuromarketing, neurociencias, y desde el punto de vista tecnológico, de inteligencia artificial, mezclando ambas. Y lo que ha resultado, después de 3 años de experiencias en este sentido, experimentación, ha resultado que esa foto es una realidad. La gente no lleva computadoras al aula. Los alumnos resulta que han devuelto su computadora a la mochila, la sacan para hacer tareas, para hacer resúmenes, etc. Y la gente ha vuelto al papel. ¡Qué curioso! A mí eso es uno de los grandes elementos que puedo extraer de esa investigación. Y es que el tomar en papel se ha convertido en una prioridad porque ahí están trasladando pensamientos. Ya no tienen que tomar apuntes. Están pensando y escribiendo en tiempo real lo que piensan, ¿no? Entonces, esto es una de las primeras grandes conclusiones que podemos tener de este estudio, ¿no? Ahora mismo estamos en un modelo donde el ser humano, o el hombre, o la persona, no quiero decir hombre porque luego aquí estamos muy sensibles en este sentido, los hombres y las máquinas tienen una relación donde el hombre dicta a la máquina lo que hay que hacer, lo que hay que pensar, lo que hay que establecer, ¿no? Investigación científica, volcamos internet, podcasts, blogs, etc. Y la máquina recibe esa información. Claro, si nos metemos en un proceso de inteligencia artificial, el proceso va a ser al revés. La máquina mete toda esa información, la mezcla, la utiliza, la mastica y nos la entrega ya masticada para que nosotros digamos, pues la vamos a digerir y vamos a convertir en esto en innovación, ¿vale? Ahorrándonos un montón de tiempo. Bueno, ¿qué pasará? ¿Cuál será la siguiente fase del proceso? El ser humano desaparece de la ecuación y la máquina no solo aprende, no solo integra conocimiento en red, en internet, por ejemplo, sino que el proceso de toma de decisiones se automatiza basado en patrones de comportamiento, basado en el pasado, en su experiencia, ¿vale? Eso dicho de una manera muy sintética,
Vamos a irnos a ese proceso en su punto máximo, que se llama singularidad. No sé si lo habéis oído alguna vez como concepto, pero hacia ahí vamos. De hecho, si os fijáis, este es el crecimiento exponencial del intelecto humano, y este, desde 1950, es el de la inteligencia artificial. Estamos en un punto de coincidencia, pero fijaos cómo va a crecer la parte de inteligencia artificial con respecto al crecimiento de la inteligencia humana. Es ahí donde empiezan experiencias súper interesantes, como la que está desarrollando, por ejemplo, Elon Musk, ¿sabéis Elon Musk? Si sabéis quién es, ¿no? De Tesla y todo esto. Él tiene un proyecto que es precisamente de digitalización neuronal, ¿vale? Y ese proyecto está colaborando con Meta para que de esa manera se generen interfaces humanos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, desde agosto de 2022 pasó Meta un contrato a todos sus empleados de voluntariedad, por el cual nosotros cedemos nuestro, digamos, traslado neuronal o de pensamientos a una computadora de manera mensual. Aparte nos pagan por ello, ¿no? También eso es redituable, pero estamos trasladando nuestro cerebro, si me permitís la expresión, aunque no es exactamente así, a una interfaz digital, a una computadora, un ordenador que está recogiendo esos datos míos. ¿Para qué? Si yo me muero algún día, yo le estoy cediendo los derechos a Meta de utilización de mi interfaz para que cree un ser humano transhumano, donde la computadora se convierta en parte de mi interfaz de pensamiento y yo pueda postergarme por los siglos de los siglos. Fijaos lo extraño que suena esto. A mí me encanta, porque es experimentación pura y estamos en ese concepto, pero nos llevaría después a poder generar interfaces robóticas en las que trasladar esa parte de mi cerebro y tener una conectividad a Internet y a todo lo que es la inteligencia artificial y ser transhumanos, casi ilimitados e inmortales. O sea, fijaos hacia dónde va ese ciclo, ¿no? Bueno, eso va a ser en su momento, y lo va a ser. O sea, esa singularidad es el momento concreto en el que la computadora va a tomar conciencia de sí misma, ¿vale? Eso ya está muy cerca. Si hemos pensado a lo mejor en conceptos que vamos a ver ahora, como inteligencia artificial generativa, no sé si lo habéis oído hablar. Inteligencia artificial generativa es cuando es ChatGPT o ChatGPT o BART, ¿no? Que generan, a través de todo el conocimiento y experiencia que saca de Internet, genera una serie de respuestas. Luego tienes la inteligencia artificial que no solo genera, sino que piensa, que es la inteligencia artificial cognitiva, ¿no? Que eso ya está desarrollado y ya está desarrollándose en herramientas como, por ejemplo, BART, ¿no? O ChatGPT. En las últimas herramientas, la última actualización, también estamos hablando de inteligencia artificial cognitiva. Ya no solo lee, procesa, sino que ahora decide, ¿no? Y luego tendríamos un tercer paso, que es un poquito más radical, hacia la inteligencia artificial íntima o empática, que es el Artificial Intimacy, que es esa parte donde se generan emociones por parte de la máquina. No es imitación, se supone que es ya generación de emociones reales, ¿no? Pero bueno, todavía queda un poquito para eso. Vamos a ir con el primer concepto. No sé cómo vamos de tiempo, hice una introducción larga, pero es que es necesario. La inteligencia artificial conversacional es esto exactamente. La capacidad de la computadora o del ordenador para interactuar y comunicarse con los usuarios de una manera similar a la conversación humana. Similar. Fijaos que aquí no está diciendo igual. Porque lo que hace la inteligencia artificial conversacional es entender nuestros procesos y nuestra forma de comportarnos, establece patrones de comportamiento mediante Business Intelligence, analítica de datos, y dice, ok, lo que tú quieres es que yo te responda esto. Pero todavía la inteligencia artificial no genera unas respuestas desde ella misma, genera una respuesta desde su experiencia respecto a la, digamos, interacción con nosotros, ¿vale? Eso nos lleva al desarrollo de sistemas concretos que son los de lenguaje natural. La parte del procesamiento del lenguaje natural es eso, interpretar nuestras intenciones, qué queremos que nos responda a nuestras preguntas y generar conversaciones, diálogos.
¿Habéis visto una película que se llama Her? ¿Ella? ¿No? Es un sistema operativo que tiene conciencia de sí misma y realmente conciencia relativa lo que hace es decirnos lo que más o menos queremos que nos digan. Nosotros configuramos cómo va a ser esa persona con la que vamos a conversar y le decimos: quiero que tengas esta personalidad, que seas afable, que a lo mejor una vez cada 5 días estés enojona o que te puedas enfadar, ¿no? Para darle una variedad, otro día estés más gracioso o tal, ¿no? Y diréis: joder, ¿eso cuándo va a pasar? Bueno, pues ya hay aplicaciones, por ejemplo, que te enseñan inglés o que sirven para practicar inglés y donde tienes una conversación fluida con esa interfaz. Fluida. O sea, no te digo que esté diciendo así el texto como las máquinas, tal. No, fluidas. Parece que estás hablando con una persona. Hace 3 años, en un equipo de fútbol de la Liga Nacional Estadounidense, de la MLS, instalamos un sistema de inteligencia artificial conversacional mediante PLN, no PNL, ¿okay? No es programación neurolingüística, sino que es procesos de lenguaje natural. Y instalamos esa aplicación que hace ya 3 años que aprende de sí misma y de las conversaciones con los usuarios aficionados que llaman al club, porque es ella la que contesta al teléfono del club. Es ella la que contesta los correos electrónicos. Es ella la que contesta los WhatsApp. Aprende, cuando no sabe alguna respuesta se la pasa a una persona real, la persona real contesta y eso, mediante Machine Learning, aprende otra vez esa respuesta, la introduce en su base de datos y la próxima vez que alguien pregunte eso mismo que había preguntado y que antes no sabía, pues ahora ya lo sabe, ¿no? Después de 3 años puedes tener una conversación con esa persona, porque ya por ejemplo en el gobierno de los Estados Unidos ya se está hablando de admitir la personalidad como persona artificial a las inteligencias artificiales, ¿okay? Ya hay un tema en el Senado de los Estados Unidos y en el Congreso con este tema, ¿no? Entonces, fijaos hacia dónde vamos, ¿no? Con esta parte del aprendizaje. Como decíamos, ¿no? Esta parte de los procesos de inteligencia artificial se ven ahora mismo en estos chatbots, como el que acabo de comentar del equipo de padres de la MLS, y el tema de los agentes virtuales, ¿no? Que son personas realmente con las que estás hablando, ¿no? Digamos, sin sentimientos, pues ok, podemos decir que sin sentimientos, pero yo cada vez que utilizo ChatGPT le digo buenos días y le digo muchas gracias, por si acaso algún día entre en conciencia, no vaya a ser que vaya contra mí, ¿no? Bueno, pues esa parte donde lo que esperamos es que se responda, digamos, con un texto o una voz propios, como si fueran humanos. Desde ese punto de vista, pues podemos llegar a un momento donde, como os digo, comprende el contexto y genera respuestas coherentes respecto a ese contexto. Si yo le pregunto a esa inteligencia artificial de este equipo de la MLS estadounidense, le pregunto qué va a pasar la temporada que viene con el equipo y cuánto cuesta el abono de temporada, no hace falta que lo tenga en la base de datos. En base a los anteriores procesos de las temporadas anteriores, va a contestar en función de eso, ¿no? E incluso puede decirme fechas y todo eso, ¿no? Bueno, hoy hace todo esto en cuanto a la parte de educación, la parte de aprendizaje. Fijaos, si hablamos de universidades, como me ha pasado, tengo una parte, digamos, tengo 3 líneas de investigación y una es la parte de marketing educativo, por eso soy consejero de la Asociación Americana de Marketing desde el punto de vista del consejo educativo. Pues estamos desarrollando este elemento, ¿no? Donde mejoramos la experiencia del estudiante, en este caso. Lo que hacemos es intentar facilitar esa conversación entre los sistemas y el ser humano. Los alumnos ya no diferencian, e incluso comentábamos ahora tomándonos un café, que yo a mis alumnos de educación asíncrona, o sea, la que no es en directo, digamos, yo tengo videos hechos con inteligencia artificial donde yo me he grabado un fragmento de 1 minuto aproximadamente diciendo una serie de palabras y con mi gesticulación, y la inteligencia artificial, yo metiéndole solo el texto de esa clase, distribuye esa información en la sesión asíncrona y yo no tengo que dar esa clase ni grabarla, solo le meto el texto, que lo he hecho en Word anteriormente, lo meto en la inteligencia artificial y la inteligencia artificial interpreta o mete mi imagen, mi
forma de vestir y demás, y mi contexto, y gesticula igual que fuera yo, verbaliza igual que fuera yo, vocaliza igual que fuera yo. Entonces, no digamos, va introduciéndose en esa fase, ¿no? Además, los usuarios o estudiantes pueden realizar tareas y obtener información de forma eficiente a través de la conversación. O sea, si un alumno, en un momento dado, pudiera hacer una pregunta en directo durante esa clase asíncrona incluso, la inteligencia artificial puede contestarle a ese correo o a ese WhatsApp sin necesidad de que yo esté pendiente, porque él ya tiene un contexto, ¿vale? Además de eso, nos permite una atención al estudiante 24 horas, 7 días a la semana, o sea, todo el año. Eso es algo que me es imposible a mí. Yo tengo alumnos aquí en España, tengo alumnos en Irlanda, tengo alumnos en Estados Unidos y en México, ahora mismo en esos 4 países. Me sería absolutamente imposible, con los cambios horarios, en México son 9 horas, o en San Diego son 9 horas también de diferencia, allí es de noche ahora mismo. Digo, sí, están durmiendo. Entonces me sería imposible, cuando yo estoy durmiendo aquí, contestar en directo. Sin embargo, yo le puedo contestar a través de mi chatbot, ¿vale? Y obviamente eso conlleva una eficiencia operativa total, porque el alumno ve resueltas sus dudas en tiempo real. Imagínate, estás haciendo un trabajo, macho, y te vas a esperar a que yo te conteste. No, pues no, ¿no? Y luego la personalización del aprendizaje. Imaginaos, como os decía y como contestaba bien vuestro compañero, ¿tu nombre era? Gonzalo. Imaginaos por un momento que hay de esa materia que está dando ese profesor, hay temas que te interesan más y temas que te interesan menos. Imagínate que la inteligencia artificial, sabiendo ese patrón de comportamiento, te pueda arrojar una extensión de esa información que a ti te gusta más o que a ti te parece más interesante. Solo tienes que preguntar y te extendería la explicación, ese chatbot o ese agente virtual o asistente virtual, de esa temática que a ti realmente te gusta o quieres profundizar, ¿vale? Con fuentes bibliográficas, etc. Y pues esa personalización del aprendizaje es una de las grandes ventajas que vemos en esta parte, ¿no? La automatización de tareas repetitivas, el acceso a la información de manera instantánea, la obtención de datos y respuestas específicas en tiempo real, la inclusión digital, toda esa parte donde incluso vuestro feedback como alumnos hacia los profesores también se convierte en un contenido práctico para el profesor, y además pues las aplicaciones en todos los sectores posibles en los que podamos meter este concepto, ¿no? Por último, y es al punto donde quería llegar, es facilitar la innovación. No la ralentiza. Lo que hace es generar suficiente información y quitarnos toda esa masa irrelevante que nos hace estar más detenidos. Sin ir más lejos, y no voy a personalizar en ninguna institución educativa, pero muchas veces los profesores nos llega un momento que tenemos tanta burocracia administrativa que dices, joder, ¿cuándo voy a investigar? Bueno, pues automatizando los procesos, por ejemplo, en esta universidad en la que estoy yo ahora, en la Universidad Alfonso X, pues en menos de 2 meses, menos de un mes que me digan, hemos automatizado los procesos de mi área, en plan de convalidaciones, procesos de creación de horarios, generación de exámenes, etcétera. Los hemos automatizado, y lo que antes tardaba una persona pues casi 2 semanas, ahora resulta en media hora se ha automatizado. Solo necesitamos un proceso de revisión, y de esa manera podemos optimizar el tiempo para que sea más investigador, más innovador, y que podamos estar desarrollando los potenciales de un profesor universitario que están ahí, ¿no? Muy bien, bueno, esto es más o menos lo mismo. Solamente para ir muy rápido, no sé cómo voy de tiempo, ya me pasé, ¿verdad? No, todavía queda. Solamente es eso, ¿no? Ya os he hablado de inteligencia artificial cognitiva, pero sí quisiera que imaginarais un poquito un contexto donde esa inteligencia artificial cognitiva lo que hace es aprender, ¿vale? Para poder aprender a pensar. Si nos lo llevamos al proceso de aprendizaje del pensamiento de un bebé, nos dice la Asociación Internacional de Temas Pediátricos, nos dice que un bebé aprende del olfato, de la vista, de la audición y del tacto. Hoy día la vista, el tacto y la audición
la puede estar manejando una inteligencia artificial sin ningún problema. Desde ese punto de vista, en ese concepto, ChatGPT, veis aquí